El programa Vivir Más y Mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros: Mejor Programa en Salud, Revelación Periodística Masculina Dr. Jorge Gori, Mención de Honor a Mejor Presentación y Producción Integral. Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo les va? Estamos hoy nuevamente en un programa más de Vivir Más y Mejor. Yo estoy sentado acá porque Ariel Crespo no pudo venir. Creo que está en Nueva York, por razones laborales, o por lo menos él así lo dice. De cualquier manera, le deseo el mejor de los viajes y que venga pronto para ocupar su lugar. Hoy tenemos un programa interesante de una patología no muy frecuente, pero sí llena de cosas que a ustedes les puede despertar mucho interés, que hay que conocer, hay que saber, para poder solventar médicamente los problemas que ustedes así lo hacen. Querido Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Bien? Yo bárbaro. Contento de ir abordando temas digestivos. Ya avanzamos hace 2 o 3 programas con los tumores de esófago, avanzamos un poquito también, creo que el anterior, con enfermedades del hígado. Y hoy vamos a tocar un órgano que tiene una muy mala prensa, que es el páncreas. Básicamente un órgano que está ubicado en el medio del abdomen y que tiene múltiples funciones que vamos a ir contando un poco con el transcurso del programa. Como introducción, el páncreas tiene algo que ver con la diabetes, ¿no es cierto? El páncreas tiene mucho que ver con la diabetes y con los distintos tipos de diabetes y con la producción de hormonas, como la insulina en este caso puntual. Pero también tiene, aparte de funciones de hormonas que van por la sangre, funciones de hormonas que están en el aparato digestivo y que tienen que ver con la digestión. Con lo cual hoy vamos a ir viendo un poco cuáles son las funciones, para qué sirve el páncreas y a partir de ahí cuáles son los trastornos que surgen de enfermedades que después terminan algunas en tumores de páncreas, ¿no? Bueno, como vamos viendo, ya son los últimos programas. Falta poco para terminar todo este ciclo, ¿no es cierto? Y entonces los temas que vamos abordando tienen características tal vez un tanto diferentes a los primeros, en los cuales eran de la mayor frecuencia que había en la economía humana. Sí, claramente este es un tumor de baja incidencia, pero que muchas veces suele ser agresivo y no siempre, pero muchas veces es agresivo, pero bueno, claramente, como decís vos, no tiene la incidencia de mama, pulmón, próstata, otros tumores que son sí muy frecuentes, piel. Claro, nosotros a veces los médicos tratamos de decir cuáles son los tumores más frecuentes como si fueran los más importantes, y no es así. El tumor más importante es el que tiene cada uno, no importa esa frecuencia. Por lo tanto, hay que hablar de todos, para que ustedes conozcan y tengan un panorama muy general de esta cuestión. Bueno, ¿qué te parece si vamos a la mesa y empezamos? Me parece bárbaro. Bárbaro. Muy bien. Bueno, ya estamos sentados en la mesa de acción, entonces lo primero que vamos a hacer es darle el pie a Lucas McCormack para que nos haga la presentación de nuestros invitados. Bien, tenemos 2 invitados hoy, Pablo Capitanich, que está encargado del programa de vigilancia de enfermedades pancreáticas del Hospital Alemán y bueno, tiene muchos años de hospital, así que se formó desde sus inicios como cirujano en el hospital y hoy en día está liderando ese programa de vigilancia de enfermedades pancreáticas benignas y malignas, de todas en general. Claro. Y lo invitamos también a Javier Castillo, que es un oncólogo. Oncólogo clínico. Oncólogo clínico, exactamente, que se dedica a tumores digestivos. Hoy en día los oncólogos tienden a tener alguna subespecialidad, un foco de interés. En el caso de Javier es tubo digestivo y hoy nos viene a contar un poco también todo lo nuevo que hay en torno al páncreas, así que bienvenidos los dos.
O sea que tenemos un cirujano y un clínico. Exactamente, ambos hacen oncología. Oncología quirúrgica y oncología clínica. Exactamente. Bueno. Exactamente. Bueno, yo te puedo hacer una primera pregunta y después vos lo vas a seguir, porque de este tema sabes un poquito. Algo sé. Sí. Lucas McCormack también se dedica a hígado, páncreas, vías biliares, etcétera, lo que se le llama HPV, ¿no es cierto? Que después lo van a aclarar. ¿Para qué sirve el páncreas? Bueno, tomo la posta yo. Tómala. Bueno, el páncreas básicamente tiene dos funciones, que es una función endocrina y una función exócrina. Lo endocrino es lo que había comentado Lucas, que es la regulación de la glucemia en la sangre. ¿Qué es endocrino? Endocrino es relacionado a las hormonas. Que produce a la sangre. Exactamente. Y en la sangre esas hormonas van a los lugares, a las células donde tienen que actuar, y en las células donde actúan, en este caso, actúan regulando la función endocrina, como dijimos, actúa regulando el nivel de sangre, el nivel de azúcar en la sangre. Y que eso es importante para el funcionamiento normal de todas las células. Y después tiene otra función. Eso es lo de que sería el trastorno, sería la diabetes. La diabetes, ¿no? para cerrarlo para la gente común. Y después tiene otra función que es importantísima, es la exócrina, que va de exócrino lo que secreta al tubo digestivo. Es decir, ya no lo secreta la sangre, sino afuera, al tubo digestivo, que esas son enzimas para digerir la comida. Y digerir la comida para que podamos tener una absorción de la comida, nos sacamos todas las nutrientes y todos los elementos para que el cuerpo funcione, vuelva a generar células adecuadamente, etc. Y Pablo, el páncreas es porque es una pregunta muy frecuente de los pacientes que se van a operar, nosotros somos cirujanos, se van a operar y le van a sacar el páncreas. Hay una cosa que no me quedó clara, porque yo no sé de esto. ¿Dónde está el páncreas? A ver, el páncreas está ubicado en la parte centro abdominal superior y del abdomen casi en la parte superior, para que lo entienda la gente, y bien pegado a la columna, por lo cual históricamente fue un órgano que no se podía ver, y hoy con el avance de los métodos de imágenes, de diagnóstico, etcétera, empezamos a mirar el páncreas y empezamos a encontrar muchas enfermedades y a hacer diagnóstico más precoz de un órgano que tenía, como decía Lucas, muy mala prensa, y que la tiene porque todavía no se está conociendo esto y es importante difundirlo, ¿no? Y es muy grande. 200 gramos. O sea que es una es como un solomillo. ¿Ubicás el solomillo? Sí, por supuesto. Bueno, es como un solomillo, digamos, pero la consistencia es la consistencia de la molleja. Claro. Es para que tengan ustedes una idea del tamaño y de consistencia. Bien. Y Pablo, ¿se puede vivir sin páncreas? Se puede vivir absolutamente sin páncreas. Las dos funciones básicas que tiene el páncreas se pueden suplementar con enzimas para la digestión y con el control de la glucemia con insulina. Esto obviamente quien no tiene páncreas tiene una labilidad o una sensibilidad muy extrema a ciertas cosas, por lo cual es muy importante que esté bajo la mano de especialistas, de endocrinólogos y de gente que hace nutrición, como para controlar que esto esté bien regulado. Javier, el tumor de páncreas o el tumor maligno que es el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas, no hay que tenerle miedo a la palabra No, a la palabra cáncer, como cualquier otra. ¿Es una patología en nuestro medio frecuente, en Argentina, en relación al mundo? En general no es una patología frecuente, pero sí tiene implicancias en lo que respecta a la agresividad de la enfermedad, ¿no? Sobre todo a la mortalidad. Pero en sí, dentro de los tumores digestivos, en primer lugar están los tumores colorectales en nuestro medio, ¿no? Y en segundo lugar está el cáncer de páncreas en incidencia. ¿Y es un cáncer potencialmente curable o no? En general es potencialmente curable mediante cirugía. El único tratamiento con intención curativa es la cirugía. Lamentablemente son pocos los pacientes que llegan a la cirugía, más o menos un 15-20% inicialmente se pueden operar, por estas dificultades que hablábamos recién, ¿no? Que si bien estamos mejor con el diagnóstico precoz, a veces es muy difícil diagnosticarlo porque lamentablemente los síntomas que da son síntomas que cuando aparecen la enfermedad es tardía, ya es difícil de operar, ¿no? Pero cuando es resecable la enfermedad se puede curar. Perdóname, entonces la dificultad está en que hay que diagnosticarlo lo más precozmente posible. Si yo logro diagnosticar lo más precozmente posible, este tumor, como cualquier otro tumor, se puede curar. Claro que sí, Bien. Claro que sí. El tema es que habitualmente, y volvemos a Pablo, los síntomas suelen ser bastante
tardíos muchas veces con esto. ¿Cuáles son los síntomas que te orientan a vos a pensar en un tumor de páncreas? Bien, tenemos dos en el páncreas para que vayamos más o menos localizando los síntomas relacionados con la ubicación del tumor. El tumor puede estar en la cabeza, el páncreas es como si fuera un pescado. Tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Los tumores que están en la cabeza generan síntomas más precoces, ¿sí? Más tempranos, se puede ver clínicamente y el paciente se puede dar cuenta de esos síntomas. ¿Por qué? Porque obstruye la vía biliar que pasa a través del páncreas, entonces el paciente se pone amarillo, la persona se da cuenta que puede tener picazón en la piel por el depósito de sales biliares bajo la piel. También puede obstruir el conducto del páncreas, por lo cual las enzimas, como hablábamos hace un ratito que preguntaba Jorge, no se vierten al tubo digestivo, entonces el paciente empieza a manifestar diarreas aceitosas, lo que se llama en medicina esteatorreas. Esos pueden ser indicios de que tenés un tumor en la cabeza del páncreas. De un color claro. De un color claro, exactamente. Y un olor fuerte. Un olor fétido fuerte. Sí. Y por otra parte, pueden tener un dolor lumbar o dorsolumbar, que eso es porque la lesión está comprometiendo los nervios en esa zona. En cambio, las lesiones que se ubican en el cuerpo y la cola son lesiones que habitualmente son silentes y se pueden manifestar más tardíamente, y ahí está el problema de que estos tumores a veces uno no llega, como decía Javier, a un diagnóstico temprano, porque obviamente cuando se llega al diagnóstico ya está en una enfermedad que no está solo localizada en el páncreas y necesitamos de otros resortes terapéuticos como la quimioterapia o la radioterapia para resolver esto. Y después hay Javier, yo te escuchaba hablando de la mala prensa del cáncer de páncreas y hay distintos subtipos, o sea, uno a veces tiende a hablar de un cáncer de páncreas puntual que es probablemente el más agresivo, pero hay otros tipos de cáncer de páncreas que incluso pueden ser endócrinos, que tienen un pronóstico mejor, ¿no? Exactamente, en general hay dos grandes subtipos de cáncer de páncreas. Uno es el adenocarcinoma de páncreas, que es el más común. El 90-95% de los pacientes tienen adenocarcinomas, y después existen los tumores neuroendocrinos de páncreas que tienen mucho mejor pronóstico, que si bien siguen siendo tumores de páncreas, cánceres de páncreas, la agresividad biológica de estos tumores es muy baja. Entonces es importante esa diferenciación histológica de acuerdo a las células que se enferman, porque los tumores neuroendocrinos tienen bastante buen pronóstico en comparación con los adenocarcinomas, con los tumores de tipo epitelial. Claro, bien. Sí. Tenemos acá algunos llamados telefónicos. Romina de Almagro, gracias Romina, pregunta cuáles son los síntomas más frecuentes de esta enfermedad y felicita por el programa. Bueno, yo creo que vos ya lo aclaraste. Mónica de Boedo, gracias Mónica. ¿Pueden ser síntomas, ella pregunta, pérdida de peso sin razón aparente, náuseas y vómitos, dolor en el abdomen o la espalda, ardor estomacal, molestias gastrointestinales, etcétera? Bueno, son todos síntomas muy generales, que no solamente del páncreas, bueno, ustedes lo van a decir, sino también de otros tumores, de otras localizaciones y de otras enfermedades. Laura de Olavarría, gracias Laura. ¿A través de qué estudio se puede determinar esta enfermedad? Esta es una buena pregunta que te va a dar pie para vos, para hacerla. ¿En todos los casos es operable? Bien, vamos a contestar entonces, ¿pueden ser estos los síntomas que detallaron? Agregados a esos síntomas, lo que es importante y que, como sabemos que los tumores de páncreas no siempre se llega temprano, hay un síntoma que es importante tener en cuenta y tener un ojo clínico para estudiar que puede haber algo en el páncreas, que es la diabetes del adulto de aparición repentina, sin causa. Hay un porcentaje de pacientes, sí, hay un porcentaje de pacientes que tienen diabetes del adulto de causa desconocida, que a lo mejor los tratan los médicos por su diabetes y no se dan o no se percatan o no ponen el ojo agudo en diagnosticar o descartar un tumor de páncreas, y eso nos puede llevar a un diagnóstico precoz del tumor de páncreas, porque no tenemos ninguna forma de hacer lo que se llama un screening, un estudio poblacional para hacer una detección precoz del tumor de páncreas. Aún todavía no se hace. Entonces, esto de saber de la diabetes es algo interesante para que la generalidad de la gente diga, bueno, si tengo una diabetes de inicio precoz, a lo mejor consultar con el endocrinólogo y que el endocrinólogo ponga énfasis en ver si el páncreas tiene alguna lesión que justifique esa diabetes de aparición incipiente.
Tomando claro, porque vos imaginate que lo que pregunta Mónica de Boedo, todos esos síntomas, están presentes, pero están presentes en un montón de otras enfermedades. Son muy generales, claro. No es patognomónico, no es que teniendo esto ya hacemos el diagnóstico. Lo que creo que es importante, porque la verdad que pasar por la pregunta que hicieron de los métodos por imágenes, que los discuten en general los dos trabajando juntos, los oncólogos y los cirujanos. Javier, ¿cuáles son los métodos hoy en día, los 2 o 3 métodos que a vos te parecen más relevantes en la estadificación y en la definición de un paciente con tumores de páncreas? Bueno, hoy en día todos los pacientes deben tener en principio una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, y particularmente para estudiar bien la relación que tiene el tumor con los vasos sanguíneos que hay alrededor. La tomografía tiene que tener lo que se llama un protocolo pancreático, que es estudiar justo el páncreas, sacar imágenes del páncreas, cuando el contraste endovenoso que se le da a los pacientes está pasando por esa zona. Claro. Entonces, de esa manera... O sea, en un tiempo real. En un tiempo real, exactamente. Entonces, de esa manera podemos ver la relación que tiene el tumor con los vasos sanguíneos. Y además ver si el paciente tiene metástasis o no. Metástasis me refiero a enfermedad en otro órgano. Eso es un criterio de irresecabilidad, es un criterio, a ese paciente no lo vas a operar. Y lo otro que había dicho anteriormente, la relación del tumor con los vasos sanguíneos, porque si el tumor está abrazando a los vasos sanguíneos, ese sería otro criterio de irresecabilidad, en los cuales el paciente no lo podemos operar, porque si el tumor está en contacto con las venas o con las arterias de la zona, la cirugía no va a servir porque la probabilidad de dejar enfermedad después de la cirugía es alta. Claro. Así que la resonancia también es útil, también es un método que es muy útil. Inclusive ahora hace poco presentaron un trabajo que en aquellos pacientes que no tienen metástasis, el PET también es útil. Porque el PET puede detectar, creo que en un 15 a 20% de los casos, enfermedad metastásica que me va a sacar ese paciente de la cirugía, porque voy a estar operando un paciente que en un periodo de tiempo muy corto va a volver, la enfermedad le va a volver, ¿no? Y la ecografía, que es un método sencillo, puede ser útil. La ecografía también es útil. En general, la ecografía es un estudio que es muy dependiente del operador y del aparato, ¿no? También últimamente lo que se está haciendo son ecoendoscopías, son ecografías que se realizan a través de la endoscopía, metiendo un tubo dentro de del aparato digestivo del paciente y hacer una ecografía desde el estómago o desde el duodeno. Que a veces permite hacer una biopsia exactamente. Y tomar. Y eso Pablo, sirve para hacer diagnóstico, ¿no? Pablo, contame la cirugía, sin entrar en detalles quirúrgicos, a grandes rasgos es una cirugía muy agresiva, se puede hacer con menos invasividad. ¿Cómo es el manejo hoy en día quirúrgico de los pacientes con cáncer de páncreas? Bueno, la idea es que el páncreas está ubicado en un lugar donde tiene muchos elementos vasculares y elementos que son bastante sensibles para hacer una cirugía, por lo cual uno tiene que saber bien de esa zona, de la anatomía y todo, y tiene que tener cierta experiencia en el manejo de eventualmente necesidad de hacer resecciones vasculares, de hacer una cirugía grande, como es la cirugía del páncreas. Y de por sí el páncreas necesita no solo de un cirujano experto en esto, sino necesita un equipo, porque creo que es el paradigma del manejo multidisciplinario el páncreas. No depende solo de un cirujano que tenga mucha expertise, sino del anestesiólogo que conozca de esto, del intensivista, de la gente que hace nutrición, de la gente que hace sostén clínico, por lo cual infectólogos, kinesiólogos, es realmente rehabilitación, especialistas en dolor. Es realmente exactamente. Y todos, Javier, ¿y todos necesitan hacer un tratamiento con quimioterapia después de la cirugía? Sí, la gran mayoría sí lo necesita, ¿no? El problema que tenemos es que como es una cirugía tan grande, no todos los pacientes se recuperan rápidamente como para poder empezar un tratamiento. Pero en teoría todos los pacientes a quienes se les extirpa un cáncer de páncreas deberían hacer quimioterapia en el posoperatorio, ¿no? Porque eso mejora, ya está demostrado que hacer quimioterapia en el posoperatorio durante 6 meses mejora los resultados. Bien, Jorge. Tenemos otras preguntas del público.
Noemí de Palermo, gracias Noemí. ¿En qué consisten y cuáles son los tratamientos para esta enfermedad? Es decir, cuáles son las secuencias, ¿no es cierto?, de tratamiento. Muy bueno el programa. Juan, de Congreso. ¿Existen distintos tipos de cáncer de páncreas? De ser así, ¿cuáles son? Bueno, las contestamos los dos, creo. Podemos a ese agregarle algo que es lo que estamos viendo de esto de sacarle un poco de la mala prensa al páncreas, es que en este, porque los diagnósticos han mejorado por imagen y todo, lo que se está viendo y se reconoció hace aproximadamente 20, 25 años es una enfermedad preneoplásica que puede transformarse en un cáncer de páncreas, que es una enfermedad, es la neoplasia intraductal papilar mucinosa. Entonces, el hacer vigilancia de esa enfermedad es como tratar de extrapolar lo que pasa en el colon con los pólipos. Si uno trata esa enfermedad en tiempo y forma, está evitando que el paciente aparezca con un cáncer de páncreas. Bueno. Entonces, esto es algo interesante, por eso parte de nosotros el programa que tenemos de vigilancia de enfermedades pancreáticas también apunta a esto, y ahí hay un trabajo multidisciplinario donde tiene mucho que ver la gente de imágenes, mucho que ver la gente de anatomía patológica, porque como decía Javier, con la ecoendoscopía uno puede tomar una muestra de esto y determinar si podemos hacer un tratamiento conservador o tenemos que ir a una cirugía preventiva. Creo que es importante que la gente sepa, Jorge, que en el páncreas pueden aparecer lesiones que son quísticas o que son sólidas. Las quísticas, es un poco lo que decía Pablo, suelen ser enfermedades que sí, suelen ser benignas, o sea, la verdad que son, no es que hay que tener miedo a que cualquier imagen en el páncreas es fatal. De las lesiones sólidas, no todas son un cáncer, hay muchas que no, y hay muchos métodos hoy en día, incluyendo la ecoendoscopía con biopsia, la tomografía, que nos va a ayudar a definir qué tipo de lesión, y muy poquitas terminan siendo el cáncer de páncreas, que es lo que hablábamos de entrada, que es lo que tiene mala prensa, ¿no? Ahí justamente sirve, además de la ecoendoscopía, la resonancia, ¿no? Claro, también. Bueno, para lesiones muy chiquititas, en las cuales es difícil hacer una biopsia, digamos, hacer un seguimiento con una resonancia magnética, también es de gran utilidad, sobre todo para este grupo de pacientes que tienen estas enfermedades quísticas en el páncreas, que son lesiones premalignas, sobre todo por el screening y por la detección precoz, ¿no? Y yo me animaría a decir no solo la resonancia, sino la resonancia bien hecha con un protocolo pancreático. Exacto. Por un imagenólogo especialista que se dedique, que tenga interés en hacer los cortes milimétricos para ir viendo con precisión la glándula pancreática, ¿no? Nos queda muy poco y te quiero comentar, nos queda muy poco tiempo, algunas nos inundan de preguntas y que son interesantes. Gastón de Belgrano. Pensé que era de felicitaciones por el programa. Claro, sí. ¿Una persona diabética tiene mayor riesgo de contraer esta enfermedad? Rápido. Sí, absolutamente. Bien, está contestada entonces tu pregunta. Irene, de Morón. ¿Existen estadísticas de esta enfermedad en rango de edad, sexo, posición social, origen étnico? Sí. ¿Cuáles son? Puedo nombrar las predisposiciones. Varón mayor de 55 años, fumador, diabético. Siempre fumador, ¿eh? Siempre fumador. Tenemos el fumador. Fumador, diabético, los que son africanos, los hispánicos, nosotros estamos un poco más salvados de la incidencia, y la gente que tiene... Porque los hispanos... Sí. No, yo soy italiano, bueno. También. Y la gente que tiene antecedentes de cáncer familiar de páncreas, perfecto, ¿sí? Tiene algún antecedente de cáncer en su familia, tiene mayor predisposición. Y otra cosa, falta de actividad física. Y diabetes mórbida. Diabetes, exactamente. Bueno, mira, diabetes no, obesidad mórbida. Y la obesidad mórbida. O sea, todo termina cayendo en mucho lo que tiene que ver con situaciones que uno puede mejorar, sí, lógico, para vivir básicamente más y mejor. Como todos los cánceres, el cáncer de páncreas no escapa, digamos, se originan por factores genéticos y por factores ambientales. Los factores ambientales los podemos modificar, y el más importante es el tabaquismo. Claro. Entonces, está de más decir que hay que dejar de fumar, hay que hacer una dieta sana, llevar una vida sana desde el punto de vista de la actividad física. También hay trabajos que lo han asociado al consumo de café y al alcohol, al abuso del alcohol. Es muy controversial esto, pero hay trabajos que asocian al abuso, al exceso del alcohol con cáncer de páncreas, ¿no? Así que hay que hacer todo eso, y hay que besarse más, Bori, también. Está bien, hay que besarse también. Karina de Campana. Gracias, Karina. Muy interesante el programa, si bien el tema no es agradable, es decir, nos toca siempre los temas no muy agradables, pero dice que lo manejamos de una manera seria y con claridad. Muchas gracias. Y Leonardo de San Justo.
¿Cómo es la etapa posterior a un tratamiento con esta enfermedad? Tenemos nada más que 1 minuto. La etapa posterior al tratamiento de esta enfermedad, una vez que se hace el tratamiento quirúrgico, lo importante es que como este órgano interviene en la parte nutricional y está desmejorada porque operamos nosotros y trastornamos esa etapa de ese proceso, o porque el paciente ya venía con pérdida de apetito, lo que necesitamos es que esté en un buen estado nutricional para que el oncólogo haga un tratamiento adecuado, que esto es fundamental y que antes no se tenía en cuenta. Y después, una vez que pasa por el tratamiento oncológico, que tiene sus cosas, pero que hoy es muy bien tolerado, el paciente tiene una restitución a la actividad habitual, puede hacer actividad física, puede hacer una vida plena, puede comer. Yo tengo pacientes que vienen y me dicen que comen merengue con dulce de leche, que se comen sus pizzas, que si están bien suplementados con enzimas y haciendo un control endocrino adecuado, no hay ningún problema. Básicamente es una enfermedad potencialmente curable. A veces es necesario extirpar toda la glándula y el paciente puede vivir y puede tener una excelente calidad de vida sin incluso la glándula pancreática. Son los menores casos, en general se saca o la parte izquierda o la parte derecha del páncreas, pero la verdad que lo más importante es que es una enfermedad potencialmente curable con la ayuda de los oncólogos. Los cirujanos acá trabajamos con los oncólogos en equipo y los pacientes, como siempre, tienen que tener mejores estilos de vida que prevengan la aparición del cáncer. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y por participar en forma tan activa, y nos vemos el próximo lunes en otro programa de Vivir Más y Mejor. Muchas gracias. El programa Vivir Más y Mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros: Mejor Programa en Salud, Revelación Periodística Masculina Dr. Jorge Gori, Mención de Honor a Mejor Presentación y Producción Integral.